¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Hoy quiero hacer un video esta noche de domingo, junio 20 del 2021, haciendo un pequeño ensayo videográfico sobre la situación política nacional guatemalteca, sobre el camino hacia adelante, sobre cómo salir de la emboscada socialista y cómo hacer que Guatemala también prospere a niveles lo suficientemente altos y grandes como para blindar a Guatemala del socialismo del siglo XXI que nos ha venido asediando prácticamente desde la primera década del siglo XXI. Guatemala, como ya lo hemos dicho en otros videos, y por nuestra apreciación geopolítica, económica y estratégica del país, es un país enorme, un país inmenso en comparación con el resto del Caribe, la misma Cuba devastada por el comunismo y Venezuela que está siendo hecha pedazos. Guatemala es un emporio de riqueza. Teníamos algunos datos de que a principios de la primera década del siglo XXI, finales de los años 90 del siglo XX, habían más de 50,000 millones de dólares de capital guatemalteco afuera de Guatemala que no regresa o no puede regresar debido al desastre de regulación antieconómica y los más de 5,000 trámites que hay que hacer en Guatemala para tener empresas nuevas. Guatemala, a pesar de todo, y eso hay que decirlo, ¿verdad? Guatemala tiene excelentes empresarios, excelentes artistas, excelentes músicos, excelentes administradores, excelentes gerentes, excelentes abogados, arquitectos. Guatemala es un país inmensamente rico y inmensamente bendecido por Dios porque tiene una gran cantidad de recursos naturales. Tiene oro, tiene plata, tiene varita, tiene níquel, tiene recursos forestales, recursos pesqueros, recursos turísticos, más de 117 ciudades mayas en todo en el Petén. Es verdaderamente increíble. Guatemala es una mina de oro que prácticamente está a medio explotar o explotada tal vez solo en una tercera, cuarta o quinta parte, porque hay un cardumen, ¿verdad? Hay un tumor en Guatemala, hay una enfermedad interna que nos impide crecer y lamentablemente hay muchos socialistas, algunos de ellos lamentablemente miembros del grupo irregular diplomático del G13, que no es más que una intentona de algunos departamentos de relaciones exteriores o ministerios de relaciones exteriores europeos, la ONU, la OEA, Canadá, Estados Unidos y los países, digamos, de la Unión Europea, que están representados en este G13, que son los responsables directos del desastre de la CICIG, de apadrinar, mantener y subsidiar a las ONGs de izquierda y de permitir que entidades nefastas como la Seattle International Foundation entren a Guatemala con 20, 30, 40 millones de dólares al año a financiar a ONGs de izquierda y extrema izquierda para destruir la riqueza en Guatemala, para destruir a la familia judeo-cristiana, para destruir nuestras creencias religiosas que están muy arraigadas en nosotros, tanto católicos como evangélicos, porque Guatemala es un pueblo en un 80 o un 90% conservador, religioso, judeo-cristiano, como les digo, ya sea en su vertiente católica o evangélica, y Guatemala es el dominó que no cayó. No caímos en la Guerra Fría, les ganamos la guerra de guerrillas, derrotamos a las guerrillas asesinas y secuestradoras de la URNG, constituidas por el PGT, la ORPA, el EGP y las FARC, y esas guerrillas a partir de 1996 y el desastre de negociación de los acuerdos de paz mutaron de guerrillas a ONGs y mutaron del discurso marxista puro clásico de lucha de clases y de odio y de resentimiento a un discurso feminista, un discurso de ideología de género, un discurso ecologista, un discurso ecohistérico, digamos, ¿verdad? Y todas estas ideas fracasadas que, por ejemplo, son las ideas que motivan a Black Lives Matter o a Antifa, grupos de extrema izquierda radical, que lamentablemente ahora parecen ser el mainstream en el Partido Demócrata de los Estados Unidos, que están literalmente quemando las ciudades en Estados Unidos, como si estuviéramos en la época revolucionaria de los años 60 y el Che Guevara, ese asesino argentino-cubano que vino a destruir una gran cantidad
de países en la América Latina, incluyendo a Guatemala, porque las guerrillas en Guatemala recibieron apoyo y armas de Vietnam, de Nicaragua, de Cuba, y apoyo político de la Cuba comunista y la Nicaragua de Daniel Ortega, pero también se mantuvieron esos asesinos y terroristas de la URNG con más de 45 millones de dólares en secuestros y extorsiones a los empresarios del sector privado de esa larga guerra de casi 40 años, la guerra de guerrillas guatemalteca, el conflicto armado interno. Ese solo es un pequeño contexto, pero lo que preocupa en este siglo XXI es la intervención directa ahora de la boca y con la cara de la directora de USAID, Samantha Powell. Samantha Powell es una burócrata más del Departamento de Estado, junto con políticos, digamos, de los más impopulares de los Estados Unidos, y bastante ineptos, diría yo, porque como políticos no valen mucho, como Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, que antes de venir a Guatemala se reúne con criminales y delincuentes como Claudia Paz y Paz, como Telma Aldana, como Gloria Porras, prófugos de la justicia, que tienen, Gloria Porras, 50 delitos que responder en Guatemala por abuso de autoridad, y Telma Aldana por lo menos 4 acusaciones penales. Una de las más graves es haber tapado la corrupción de Odebrecht junto con el corrupto Sandoval de la FESI, haberle perdonado a Odebrecht una fianza de cumplimiento de contrato de $300 millones. Odebrecht en toda la América Latina tuvo que pagar reparaciones por la corrupción que causó, menos en Guatemala por la corrupción directa de Telma Aldana y Sandoval de la FESI, como hasta inclusive la PGN, la Procuraduría General de la Nación, lo ha admitido en dictámenes donde se ha dicho que la negociación ilegal con Odebrecht es constitutiva de delitos y se debe certificarlo conducente. Entonces extraña mucho, realmente no me extraña tanto a mí, ¿verdad? Porque yo sé cómo la extrema izquierda opera, que el ala más extrema del Partido Demócrata de los Estados Unidos, representado por los exfuncionarios de Obama, ahora de regreso al poder con un presidente títere, digamos, de la China comunista como Biden, entren a Guatemala de lleno a financiar ONGs de izquierda y de extrema izquierda. Es evidente que lo que van a hacer es darle dinero a grupos feministas de extrema izquierda, le van a dar dinero y apoyo a Ramazzini, un funcionario, digamos, y un operativo de la ORPA, un colaborador de la guerrilla que en San Marcos y en Huehuetenango ha estado involucrado en la invasión de fincas, la quema de fincas, la destrucción de hidroeléctricas, el acoso a minas, el acoso a plantaciones, la invasión de propiedad privada, un desastre, ¿verdad? Un desastre que realmente deja mucho que desear de la curia romana y católica, tanto en Roma como en Guatemala. Pues por supuesto ya sabemos, esa gente está con la teología de la liberación, que es una herejía, que el Papa San Juan Pablo II declaró una herejía anticristiana, querer introducir el marxismo a través de la teología de la liberación, que es una herejía, a la doctrina católica. Pero gracias a Dios también los guatemaltecos, especialmente los empresarios, los ganaderos, los agricultores, los agroindustriales, algunos industriales también, los empresarios competitivos, ¿verdad? Los empresarios que no son mercantilistas, que gracias a Dios son cientos de miles, si no millones de empresarios en Guatemala, que son la columna vertebral del país, que son los que levantan al país todos los días y hacen que Guatemala genere un Producto Interno Bruto que supera los $90,000 millones y más de $8,000 per cápita. Eso hace que Guatemala ya no sea el país con extrema pobreza y extrema miseria que era en los años 70 y en los años 80, y que haya habido un crecimiento extraordinario en Guatemala de las ciudades secundarias, ¿verdad? La ciudad de Guatemala ha crecido muchísimo, hay más de 5,000 edificios con decenas de miles de unidades habitacionales nuevas, hay un crecimiento en Quetzaltenango verdaderamente importantísimo, hay ciudades secundarias como Coatepeque, Teculután, Morales, San Pedro Carchá, el mismo Huehuetenango, La Mesía, etcétera, etcétera, que hace que ahora en Guatemala el 60% de la población viva en ciudades, y de $1,200, $1,500, $1,600 per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita llegue hasta los $8,000. Entonces Guatemala ha en estos últimos 20 años tenido un crecimiento económico extraordinario. A ese crecimiento económico extraordinario hay que sumarle el dinero de las remesas,
el dinero de las exportaciones, que ya superan los 11.000 millones de dólares, y las remesas, que también ya superan los 10.000 millones de dólares. Entonces, Guatemala es un país muy rico. Guatemala tiene riquezas extraordinarias, como les digo, por ejemplo, en hidroeléctricas. Hay más de 3.500 millones de quetzales pendientes en inversiones en nuevas hidroeléctricas. Guatemala fácilmente podría ser el dinamo eléctrico de toda Centroamérica. Guatemala le puede vender energía eléctrica a toda Centroamérica y al sur de México fácilmente con la construcción de estas hidroeléctricas, y Guatemala tiene recursos hídricos, recursos mineros, recursos turísticos que verdaderamente pueden ser aprovechados. Entonces, ¿qué nos falta para que haya ese círculo virtuoso de la riqueza honrada y de la riqueza basada en la propiedad privada, en la libertad de mercado, en la libertad de industria, con respeto, por supuesto, y a la libertad de culto y respeto a nuestras tradiciones centenarias judeocristianas y la civilización guatemalteca existente? Lo que falta es atacar de frente a estas ONGs y a este grupo llamado G13 y a ONGs como Soros Foundation, como la Seattle International Foundation, y a grupos como lamentablemente el USAID, que han prácticamente declarado una guerra cultural contra Guatemala, queriendo destruir nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestras iglesias, nuestra posición fuertísima en contra del aborto, porque Guatemala es uno de los países más antiaborto del mundo, gracias a Dios. Guatemala prohíbe el aborto, Guatemala considera el aborto como un delito, y Guatemala respeta la vida desde su concepción, desde que el espermatozoide fertiliza al óvulo. Desde ese momento sagrado, la vida en Guatemala es defendida por la Constitución y por la ley, y el aborto en Guatemala solo tiene una excepción, que es cuando no hay otro recurso posible, médico o científico. Solo se puede practicar un aborto cuando la vida de la madre está en riesgo, y solo para salvar la vida de la madre, si no hay otro camino para salvarle la vida a la madre, digamos, en una complicación en el parto. Entonces, Guatemala tiene derecho a defenderse. Guatemala, como ustedes han podido ver en estos últimos 4 o 5 años, ha ejercido su soberanía de una manera más fuerte. Lamentablemente hemos tenido varios gobiernos corruptos, digamos, desde la era democrática de 1985, pero a pesar de la corrupción y a pesar de los problemas y a pesar de las ONGs de izquierda y de la guerra política y de la guerra con ONGs que se le ha hecho a la empresa privada y al ejército, el ejército ha seguido adelante, la empresa privada ha seguido adelante, el crecimiento económico ha seguido adelante, y los guatemaltecos hemos seguido adelante. Entonces, como Guatemala, como entidad soberana en el concierto de las naciones, como una entidad soberana dentro del sistema de la Convención y las convenciones de Viena, y como una entidad soberana en el concierto de las naciones, plenamente reconocida y que ha ejercido su soberanía por 200 años, Guatemala hoy, este 15 de septiembre del 2021, estos 200 años de independencia, debe reasumir, retomar y imponer su soberanía ante estos grupos irregulares, como les digo, del G13 y estos millonarios ONGeros que quieren destruirnos. No hay dinero suficiente en este mundo para destruir a Dios. No hay dinero suficiente en este mundo para destruir a un pueblo rebelde y a un pueblo que se levanta y se rebela contra herejías, contra apostasías, contra aberraciones económicas, contra ideologías fracasadas en todo el mundo, como lo es el comunismo y el socialismo, que solo en el siglo XX causaron 100 millones de muertos. Así que la salida, guatemaltecos, de esta complejidad de problemas que nos asolan es bajar los impuestos, es balancear el presupuesto, es derogar y salirnos de todos los tratados que impiden la creación de empleo en Guatemala, es bajar el impuesto sobre la renta, es bajar el IVA, es bajar el tamaño de la planilla estatal, es reducir severamente la deuda pública, es balancear el presupuesto y solo permitirle al gobierno y a cualquier entidad de gobierno, municipalidades, entidades autónomas descentralizadas y al gobierno central, solo gastarse lo que les entra por ingresos fiscales, eso es por ingresos por tributos, y los tributos deben ser muy bajos y deben ser reducidos, y todas las leyes antieconómicas y tratados internacionales antieconómicos deben ser derogados. Esta lucha que hemos venido luchando, grupos como Guatemala Inmortal, como la Liga Pro Patria, abogados destacados del Foro Guatemalteco como Estardo Ralón,
como José Córdoba, periodistas destacados como José Eduardo Valdizán, como Silvia Gereda, como Luis Veneno Cruz, como el licenciado Estuardo Ralón, como el doctor González Dubón, como mi maestro y gran intelectual de la derecha de Latinoamérica, el doctor Armando de la Torre, o grandes hombres que nos han heredado esta tradición de derecha libertaria, como Manuel Ayau, como don David Vela, como el anticomunismo guatemalteco, que fue muy fuerte en los años del 54 en adelante, como la reacción anticomunista también en la Iglesia Católica, y como el anticomunismo también de la Iglesia Evangélica, que rechaza esas doctrinas externas, foráneas, extranjeras y apóstatas y herejes. Debemos entonces, como guatemaltecos conservadores, como guatemaltecos de derecha, como guatemaltecos que creemos en la libertad, ir a la batalla, guatemaltecos, y retomar nuestra libertad. Por supuesto también debemos combatir la corrupción de donde venga, de la izquierda, de la derecha política, del mercantilismo, del socialismo, de los ONGeros corruptos y vividores, del ataque totalmente injusto e ilegal contra nuestros héroes veteranos de guerra militares, y debemos reforzar nuestra independencia y nuestra soberanía. Guatemala tiene una salida, Guatemala tiene arreglo, Guatemala tiene esperanza y tiene futuro. Hemos derrotado a la CICIG, hemos derrotado a la guerrilla, hemos derrotado al socialismo del siglo XXI con la UNE, por ejemplo. Hemos metido a la cárcel a gobiernos corruptos o políticos corruptos como Paco Reyes, como Roxana Valdetti, como Otto Pérez Molina. Faltan otros políticos corruptos como Álvaro Colom y como Sandra Torres. Falta que se derogue y se cierre la UNE y se castigue severamente a la UNE. Falta también castigar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por el fraude del 2019. Falta cancelar a los partidos como Semilla, WINAC, Codeca y otros que fueron inscritos ilegalmente en el Tribunal Supremo Electoral. La lucha no ha terminado. La lucha por la libertad, guatemaltecos, es permanente y debe ser sostenida, y debemos reclutar cada vez a más mentes brillantes, a más abogados, a más empresarios, a más agricultores, a más ganaderos, a más pastores evangélicos, a más sacerdotes conservadores, a más grupos católicos, a más grupos evangélicos, a más grupos empresariales, porque la estrategia de AID está bastante clara. Ellos quieren crear una cámara paralela donde inclusive hay criminales para darle dinero a una ONG disfrazada de empresarios, y con eso, a través de ese vehículo, subsidiar a las ONGs corruptas y violentas como el CUC, Codeca, Caldeache, Calas, CCDA, Frena y todos los movimientos, digamos, de la izquierda que está asociada al narcotráfico. Yo velo y siempre voto por reforzar nuestra alianza con Israel y con Taiwán, volver a la inteligencia militar, una inteligencia mucho más fuerte, mucho más agresiva en contra del crimen organizado, reforzar la inteligencia civil, reforzar la inteligencia criminal para combatir el crimen, mejorar el Ministerio Público, cerrar la FESI, por supuesto, que es una cueva de ladrones que están en las enaguas de este grupo G13, y reforzar a los verdaderos empresarios, a los mercantilistas, sacarlos de las cámaras, a los corruptos, expulsarlos de los grupos de la sociedad civil, de la sociedad política guatemalteca honorable, que somos muchos, miles de miles más que esta izquierda corrupta y ONGera y estos mercantilistas, y reforzar y crear partidos políticos de derecha con gente notable. Guatemaltecos, mi mensaje es: vamos a la batalla, vamos a la lucha. Guatemala vale la pena, Guatemala lo ha logrado, Guatemala ha resistido y ha derrotado andanadas como los 36 años de guerra de la guerrilla asesina y secuestradora, ha insistido y derrotado andanadas corruptas como la CICIG, con ese criminal de Iván Velázquez, o Dalanese o Castresana, que eran verdaderos criminales protegidos por algunos miembros corruptos del Partido Demócrata de los Estados Unidos y embajadores arrogantes e insolentes. Guatemala ha logrado derrotar el socialismo y el comunismo internacional, y Guatemala es el dominó que no cayó en la Guerra Fría y tampoco caerá ante el socialismo del siglo XXI. Tomemos ejemplo de las duras lecciones que ha tenido que vivir en carne propia el pueblo cubano, el pueblo nicaragüense, que está lamentablemente viviendo ahora el pueblo mexicano. Tomemos ejemplo de la valentía del pueblo colombiano, que se enfrenta a esos criminales de la extrema izquierda asociados a criminales políticos de izquierda en el Senado y Congreso de Colombia, y que ahora están tratando de quemar las ciudades colombianas.
nuestra solidaridad y nuestro apoyo a esos patriotas colombianos y chilenos y argentinos que están peleando en contra del socialismo en sus países. Tomemos cuidado, guatemaltecos. Tomemos cuidado porque el socialismo es una ideología de odio, de destrucción, es una ideología de envidia, es una ideología de destruir y matar bebés, de destruir y matar ancianos con la eutanasia, de destruir y matar criaturas que no han nacido con el aborto, de destruir nuestras iglesias, nuestra tradición judio-cristiana, que es el alma del guatemalteco, que son nuestras creencias más profundas. Debemos de salir a lucharlas. La libertad no se gana de gratis, la libertad no es algo regalado, sino hay algo que hay que luchar y que hay que mantener los valores judio-cristianos que hemos defendido por más de 500 años en nuestra república soberana e independiente. Hago votos porque sigamos en esta lucha, hago votos especialmente a los jóvenes para que nos acompañen en esta lucha, a los guatemaltecos que ahora están en sus épocas productivas y en sus edades de adultos jóvenes o digamos a la mitad de sus vidas, a que nos involucremos todos en esta lucha, de que limpiemos la política de la corrupción, de que llevemos a la cárcel a los políticos corruptos de izquierda y de derecha, que reforcemos el Ministerio Público con entrenamiento, no con intervención extranjera, y que luchemos por nuestra patria. Involúcrate, guatemalteco, involúcrate en los asuntos de tu patria, involúcrate por Guatemala, porque Guatemala vale la pena. Guatemala es libre, soberana, independiente, y con la ayuda de Dios nuestro Señor y María Santísima lo vamos a lograr. A la batalla, guatemaltecos, Guatemala vale la pena, sigamos luchando. Me puedes seguir en @FratiGiovanni en mi cuenta de Twitter, en Giovanni Frati Periodista en Facebook y en mi canal de dicho Giovanni Frati. Buenas noches.